¿Qué es la rama ejecutiva? ¿Qué es lo que hace la rama ejecutiva? El Poder Ejecutivo, ¿qué hace? Gobierna. Cuando dice Oscar que expone proyectos, muy bien, es porque tiene que gestionar. Y eso hace parte de el gobierno. Daniel dice ejecuta. Viene precisamente esa palabra de ejecución, ¿no es cierto? Desarrollar, propender por mejorar la calidad de vida. Muy bien, dice, hace cumplir las leyes, nos dice Mónica, y mantiene el orden. Perfecto. Es eso. O sea, no solamente tiene que gobernar, sino que tiene que dar ejemplo de cumplimiento de las leyes, tiene que hacerlas cumplir. Y muy bien cuando se dice que mantener el orden público, recordemos que dentro del Poder Ejecutivo aparece la Presidencia de la República, que es el comandante supremo de la fuerza pública. ¿Y qué es lo que busca la fuerza pública? Mantener el orden público, es decir, buscar la convivencia pacífica de los habitantes del territorio colombiano. Entonces, muy bien, me encanta que participen y que lo hagan muy bien. Entonces, está, ¿qué órganos la integran? Aquí nos habla de la presidencia, nos habla de las gobernaciones, nos habla de las alcaldías, pero tengo que decirles que la rama ejecutiva se extiende un poquito más. Si bien es cierto, hay un orden nacional, también existe un orden territorial, pero en el orden nacional no solamente existe la presidencia de la República, sino también existe una vicepresidencia de la República. Ahora viene una situación bastante especial y es que vemos que nuestro vicepresidente tiene el deseo de renunciar porque tiene aspiraciones presidenciables para el siguiente periodo. Pero decimos, ¿será que yo puedo ser presidente de la República? Tengo que decirles que efectivamente puedo llegar a aspirar, pero no es mi intención, sino ¿por qué lo puedo hacer? Porque cumplo dos requisitos básicos, uno de ellos ya ustedes lo mencionaron muy bien, y es que tengo que ser ciudadana en ejercicio, ¿no? Por otro lado, y aquí agregaría una segunda, tengo que ser colombiana de nacimiento, y agregaría una tercera que es tener más de 30 años, ¿no? Entonces, ¿está claro? O sea, son esos tres requisitos. Ser ciudadana en ejercicio, es decir, no tener ninguna inhabilidad. Por otro lado, ser colombiana de nacimiento. Y la tercera, mayor de 30 años. Recordemos que la presidencia como la vicepresidencia tienen que ir en una fórmula de un mismo partido político. Entonces, no se pueden postular de manera individual, tienen que hacerlo a través, ya sabemos, de una colectividad política y tiene que ser la fórmula completa, presidencia y vicepresidencia de la República. Al señor presidente de la República lo acompañan unos ministros. Ya ustedes, me imagino, y espero que me mencionen algo, al menos 3 ministerios. ¿Quiénes son los ministros? Los ministros son personas idóneas altamente calificadas los ministerios son aquellos despachos que le ayudan al presidente a tomar decisiones. Es decir, ellos pueden entrar a administrar, claro que sí. De hecho, le ayudan a administrar al presidente. Entonces, debemos revisar quiénes pueden ser ministros. ¿Será que para ser ministro se requieren las mismas calidades que para ser presidente de la República? Debemos tener una formación académica, ¿no?, acreditada, y también debemos tener cierta experticia, dependiendo entonces del ministerio que se vaya a asumir. Tengo que decirles que para aspirar a ser ministro debe tener por lo menos 25 años y ser ciudadano en ejercicio. Bueno, entonces nos regresamos a nuestro esquema. Pues resulta que en la rama ejecutiva de orden nacional no solamente está la presidencia,
y la Vicepresidencia de la República, ya sabemos que están los ministerios, pero además de estos aparecen unos órganos que son de apoyo, como los departamentos administrativos. Hay departamento administrativo, por ejemplo, del servicio de la función pública, que es la que maneja todo el servicio público, es decir, está pendiente de la organización de cada entidad pública, la organización del recurso humano en cada entidad. Por ejemplo, aparece el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, que es la que entra a administrar los bienes de cada entidad pública. Además de esos departamentos administrativos que entran a apoyar a los ministerios y entran a apoyar a la Presidencia de la República, aparecen unos entes que son los que ayudan a supervisar cuando un particular, o sea, cualquiera de nosotros que no pertenece directamente a las entidades públicas, realiza una función pública, es decir, cuando un particular realiza una función pública. Miremos algún caso. Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio es una organización de carácter privado, pero cumple una función pública. ¿Cuál es la función pública? Manejar o adelantar lo que es el Registro Único Empresarial y Social, conocido como RUES, donde se integran tres tipos de registro. Por un lado está el registro empresarial, por otro lado, o mercantil, perdón, el registro mercantil. Por otro lado está el registro único de proponentes y por el otro lado está el registro de las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, ahí, ¿cuál superintendencia entra a vigilar a las cámaras de comercio? La Superintendencia de Industria y Comercio, que también tiene una tarea bastante importante y es la de vigilar a las entidades prestadoras de la telefonía móvil. Por otro lado, podemos citar otra superintendencia importante como la financiera, que le hace seguimiento entonces al manejo de los recursos que maneja precisamente la banca o el sistema financiero. Entonces son particulares que cumplen una tarea específica y es el manejo de los recursos también de otros particulares o de entidades públicas. Este tema de la superintendencia me parece importante para ustedes porque son los que entran a vigilar, como les digo, hacer inspección, vigilancia y control algunas actividades de nosotros, ¿no? Los particulares. Entonces ustedes como tecnólogos empresariales, ustedes dicen, quiero montar mi empresa. ¿Entrará alguna superintendencia a vigilarlos? Sí. ¿Quién les va a revisar, el quehacer? Pues será la Superintendencia de Sociedades. ¿Listo? Entonces, así hemos cumplido la revisión de la rama ejecutiva de orden nacional. Por otro lado está el orden territorial, es decir, que nos bajamos a los departamentos y a los municipios. ¿Quiénes gobiernan en los departamentos? Aparecen los gobernadores, pero a diferencia, ¿no?, del presidente, que cuenta con unos ministros y cuenta con unos departamentos administrativos, aquí solamente se va a contar con los secretarios de despacho. Y eso depende de la organización de cada departamento. Hay departamentos donde se tiene Secretaría de Obras departamentales, hay otros que tienen Secretaría de Infraestructura. Entonces depende de la organización, entra a cumplirse determinadas funciones. Por el lado ya de la localidad, es decir, nos bajamos a los municipios, vamos a encontrar que quienes tienen la tarea de gobernar, es decir, quienes pertenecen a la rama ejecutiva, realmente serían las alcaldías y estaría a través de su representante legal, que sería pues el alcalde municipal, y este a su vez estará acompañado también de un gabinete que serán sus secretarios de despacho, al igual que el departamento, pues tendrán sus funciones de acuerdo a la estructura orgánica de ellos. Hay algo que se me olvidaba mencionar, si ustedes me perdonan, me voy a devolver 2 segunditos para que revisemos cómo se eligen a los gobernadores y a los alcaldes. Entonces ya sabemos que también deben estar inscritos a través de un movimiento político o en su defecto
firmas de particulares que avalen su inscripción, deben ser personas que tengan ciudadanos en ejercicio, que tengan más de 25 años. Ya vemos que hay alcaldes que tienen, se habla ya de una mayoría de edad simplemente, es decir, que sean mayores de 18 años, que sean ciudadanos, como les digo, en ejercicio, y en el caso de los alcaldes que hayan vivido en el territorio que ellos van a representar al menos durante un año en cualquier momento de su vida.